Actualmente la OTAN se encuentra en un dilema histórico muy similar al que ocurrió durante 1915, cuando el Imperio Otomano se unió a los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, y utilizó su control sobre el Bósforo y los Dardanelos, para bloquear todas las exportaciones de grano del Imperio ruso. En ese entonces, los aliados estaban tan desesperados por continuar la exportación de granos rusos, que desembarcaron en las playas de Galípoli, cerca de los Dardanelos. El resultado fue que sufrieron más de 250.000 de bajas antes de tener que retirarse derrotados. Ahora, la OTAN debe encontrar la forma de sacar el enorme suministro de cereales de Ucrania, más allá del bloqueo naval ruso para poder alimentar al mundo, o de lo contrario se producirá una catástrofe de una magnitud sin precedentes en el siglo XXI. Muchos se preguntan cómo podrá conseguirlo, y eso es algo que vamos a discutir en este mismo video. David Beasley, el hombre que actualmente dirige el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, mencionó algo muy relacionado durante su discurso de febrero de 2022, acerca de los países más empobrecidos de todo el mundo. Dijo que hay países que lo estaban pasando tan mal, que si no les ayudaban en los próximos 9 meses, ocurrirían hambrunas, guerras y migraciones masivas. También mencionó que necesitan dinero para brindar apoyo a través de sus programas, ya que de lo contrario, le terminará costando mucho más a las otras naciones. En ese momento, el señor Beasley hablaba de un problema mundial de suministro de alimentos el cual ya se había agravado por muchas razones. Por ejemplo, en China hubo una serie de inundaciones que dañaron más de 30 millones de acres de tierras de cultivo en todo el país, lo que llevó al ministro de Agricultura chino a anunciar que su cosecha de invierno podría acabar siendo la peor de la historia. Por otro lado, el oeste americano se vio afectado por la Niña, un fenómeno meteorológico que ocurrió sobre el Océano Pacífico. Trajo menos precipitaciones de lo habitual, lo que empeoró la sequía de la zona. Asimismo, la reconquista del gobierno de Afganistán por los talibanes en agosto de 2021 ha sumido al país en una situación de seguridad alimentaria aún peor, ya que las sanciones financieras de Occidente empiezan a surtir efecto. Mientras tanto, las guerras civiles internas siguieron haciendo estragos en muchos de los países de Oriente, afectando negativamente a la capacidad de sus ciudadanos para adquirir alimentos. Además, hay que recordar que en 2020 ocurrió la catastrófica explosión de un almacén, que se llevó por delante la mayor parte de los enormes silos de grano del Líbano, lo que afectó gravemente a la producción agrícola del país. Al no poder almacenar grandes cantidades de grano, el país se ve obligado a depender en gran medida de los envíos regulares del producto por vía marítima. La mayor parte procede de Ucrania y Rusia. Las persistentes dificultades en la cadena de suministro provocados por la pandemia de COVID-19 siguen obstaculizando la capacidad del mundo para enviar productos, incluidos alimentos. Debido en gran parte a todos estos problemas, el número de personas de todo el mundo que carecen de los alimentos suficientes ha aumentado casi un 80% solo en los últimos 5 años, pasando de 108 millones de personas a 193 millones. ¿Sigues aquí? Hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Como se puede ver, la cadena mundial de suministro de alimentos ya estaba bajo mucha tensión, cuando el señor Beasley anunció públicamente sus advertencias de hambruna, inestabilidad y migraciones masivas en todo el mundo durante su conferencia. Pero entonces, tan solo 6 días después de que se hicieran esas advertencias, Vladimir Putin ordenó a casi 200.000 soldados rusos invadir a Ucrania. La situación alimentaria mundial pasó inmediatamente de mala a absolutamente catastrófica. Antes de que comenzara la invasión, Ucrania se encontraba entre las potencias agrícolas más importantes del mundo, ocupando el 5º lugar en exportaciones mundiales de trigo, el 3º en exportaciones de cebada, el 3º en exportaciones de maíz y el 1º en exportaciones de semillas oleaginosas. Combinado con Rusia, estos países suministran casi el 30% de todo el trigo comercializado en el mundo, así como el 20% del maíz, el 75% del aceite de girasol, y casi 1/8 parte de todos los alimentos comercializados en el mundo. Y es que países como Ucrania y Rusia poseen algunos de los suelos más ricos del mundo. Los campos de Ucrania y Rusia suministran gran cantidad de trigo al Líbano, Turquía, y otros países de Medio Oriente, el norte de África y África Oriental.
Se trata de una de las relaciones comerciales más importantes del mundo, y a cualquiera de estos países que reciben grandes cantidades de trigo del Mar Negro, le resulta muy difícil encontrar proveedores alternativos. Otras zonas agrícolas ricas del mundo como Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos, Brasil, India o China, están mucho más alejadas y tienen sus propias rutas comerciales. Estas zonas de Ucrania eran entonces las que producían la mayor parte de los alimentos, destinados para el consumo de 400 millones de personas. Sin embargo, también son las zonas de Ucrania en las que se han producido más combates desde febrero de 2022. En estos momentos, casi un tercio de las tierras de cultivo de Ucrania están bajo ocupación militar rusa, o han sido bombardeadas o minadas hasta tal punto que no son seguras para la agricultura, lo que ha surgido como una alternativa de Putin para impactar a Ucrania. Por ello, gran parte de la cosecha habitual de este trigo no pudo darse durante 2022, y probablemente tampoco vaya a tener lugar este año. Decir que la guerra ha perturbado la capacidad de Ucrania para producir sus cosechas habituales sería quedarse corto. La guerra ha paralizado por completo la capacidad de Ucrania para producir sus cosechas habituales. Por ejemplo, la mayor parte de la cosecha de trigo de Ucrania es trigo de invierno, que se siembra entre septiembre y noviembre y se cosecha al año siguiente en junio y julio. Esto significa que la cosecha de trigo de 2021 debería haberse recogido a mediados del 2022. Para empeorar las cosas, incluso si los agricultores ucranianos hubiesen sido capaces de recoger toda su cosecha de ese año, no tendrían dónde almacenarla, porque todos los hilos de grano de Ucrania están llenos de la cosecha anterior de antes de que empezara la guerra. Ahora bien, la situación del transporte de estos productos también es muy compleja. Muchos productos alimenticios dependen de los cargueros que atraviesan el Mar Negro y el Estrecho de Turquía, lo que significa que la mayor parte del grano ucraniano debe transportarse por mar. Pero con el bloqueo naval ruso, esto no es posible en estos momentos. Este dilema ha llevado a Lituania, un estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea que formaba parte de la Unión Soviética, a proponer una opción peligrosa. Han propuesto formar una coalición naval de voluntarios. Se trataría de una alianza de países que enviarían barcos armados al Mar Negro, para escoltar a los buques mercantes ucranianos que transportan grano fuera del bloqueo ruso, y hacia los mercados mundiales. Aunque esta opción es arriesgada, existen algunos precedentes históricos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Turquía invocó el artículo 19 de la Convención de Montreux, el 28 de febrero de 2022, 4 días después de que Rusia invadiera Ucrania. Esta acción prohíbe el paso a través de los estrechos controlados por Turquía, a todos los buques de guerra pertenecientes a otros estados. Dicho de otra forma, restringe el número de buques de guerra que los estados ajenos pueden enviar al Mar Negro, y el tiempo que pueden permanecer allí. Este país ha estado manteniendo una posición neutral en el conflicto desde el principio, pero tiene el derecho legal a denegar la entrada al Mar Negro a convoys aliados si se siente amenazada. Pero incluso si Turquía estuviera de acuerdo con la operación del convoy, los aliados de la OTAN de fuera del Mar Negro, así como también Estados Unidos y el Reino Unido, tendrían que rotar con frecuencia sus propios buques para entrar y salir de él. No obstante, la propia Armada turca no está sujeta a ninguna de estas restricciones legales. Por eso muchos han pedido que sean los turcos quienes dirijan la operación del convoy en Ucrania. Pero a pesar de ser un Estado miembro de la OTAN, suele ser bastante difícil predecir qué dirección tomará el actual gobierno turco durante una crisis como esta. Además, los buques aliados que escolten a los mercantes ucranianos fuera de Odesa podrían ser atacados por los rusos, porque están violando su bloqueo. Si los barcos aliados devuelven el fuego, podría producirse un enfrentamiento militar directo entre ellos y los rusos, lo que podría agravar aún más la situación. Asimismo, hay muchas minas alrededor de Odesa que fueron colocadas allí por Ucrania. Para que los convoys tengan éxito, Ucrania tendrá que retirar la mayoría de esas minas. El gobierno ucraniano se ha ofrecido a retirarlas si Occidente les proporciona misiles antibuque de largo alcance, pero no está claro si esto ocurrirá realmente. El problema de los convoys aliados que escoltan a los buques mercantes ucranianos a través del Mar Negro es similar al debate sobre la declaración de una zona de exclusión sobre el espacio aéreo de Ucrania.
Muchos se preguntan si es algo por lo que la OTAN está dispuesta a arriesgarse a una guerra directa con Rusia. Hasta ahora la respuesta ha sido negativa. Incluso si aceptaran ayudar enviando convoys armados, Occidente vería limitada su capacidad legal de enviar buques de guerra al Mar Negro, debido al control de Turquía sobre los Dardanelos y el Bósforo. Entonces, todo parece indicar que es probable que Ucrania no retire las minas porque facilitaría a los rusos la invasión de Odesa. De esa forma es que actualmente Ucrania no puede continuar con sus exportaciones agrícolas a través de vías marítimas. Para empeorar las cosas, el Comité Conjunto de Guerra de la aseguradora Lloyds ha calificado la costa ucraniana y el norte del Mar Negro como una región de alto riesgo. Esto significa que las primas de seguro de los cargueros que operan en esta zona son muy caras. Se hicieron propuestas para desviar los productos agrícolas ucranianos hacia el transporte terrestre por ferrocarril y camión en dirección a la Unión Europea u otros puertos marítimos de Rumanía, Bulgaria, Polonia o los estados bálticos. Pero la idea de transportar grano por ferrocarril desde Ucrania a la Unión Europea también plantea varios problemas. En primer lugar, los distintos países de la Unión Europea utilizan anchos de vía diferentes, lo que crea un cuello de botella en la frontera entre Ucrania y la Unión Europea. Las infraestructuras ucranianas se han construido durante décadas para transportar el grano hasta los puertos del Mar Negro desde donde puede enviarse en portacontenedores. Por esas razones, el transporte terrestre a la Unión no será tan eficaz ni rápido. Por ello incluso los planificadores más optimistas prevén que los ucranianos solo podrán enviar a la Unión el 20% de sus exportaciones de grano por vía terrestre utilizando el ferrocarril y los camiones. Como consecuencia de todo lo ocurrido durante esos últimos meses debido a la guerra de Ucrania, los precios del trigo terminaron aumentando, lo que ocasionó que muchos países dejasen de comercializar el producto. Por ejemplo, en mayo de 2022 el gobierno indio impuso la prohibición total de las exportaciones de trigo a otros países, con excepciones especiales para los países que estén en riesgo de sufrir escasez alimentaria, como Sri Lanka. A eso le siguieron 26 países que también impusieron restricciones a sus exportaciones de alimentos, incluyendo a Rusia. Todas estas restricciones combinadas están limitando actualmente al 15% de todas las exportaciones de productos alimentarios que se comercializan usualmente en el mundo. Pero la situación no ha terminado de empeorar allí. Hay más problemas en todo el mundo que han echado leña al fuego. Por ejemplo, actualmente hay escasez de fertilizantes en todo el mundo por varias razones. Uno de esos casos fue el de la producción de fertilizantes en Estados Unidos durante 2021, la cual se vio afectada por una enorme tormenta invernal ocurrida en febrero de ese año. Esta tormenta se convirtió en la catástrofe natural más costosa de la historia de Estados Unidos, y causó casi $200.000 millones en daños económicos, al devastar estados que iban desde Nueva York hasta Texas. Otro huracán, el huracán Ida, azotó Luisiana más tarde y causó aún más devastación. En diciembre de ese mismo año, China prohibió por completo todas las exportaciones de fertilizante, tras instituir políticas para tratar de frenar la propagación del COVID-19. Después, tras las sanciones impuestas por Occidente a Rusia a raíz de su invasión, Moscú decidió dejar de exportar también fertilizantes. Esto es malo, porque Rusia es uno de los principales exportadores mundiales de los tres tipos principales de fertilizantes industriales. En 2021, más del 30% de los fertilizantes utilizados en 25 países de todo el mundo procedían de Rusia. Esto provocó una subida en el precio de los fertilizantes, lo que encareció la agricultura en todas partes e impactó su desarrollo. Obviamente no tener alimentos suficientes es un gran problema que se convertirá en una catástrofe, si no se resuelve rápidamente. Algunas personas han sugerido métodos creativos para ayudar a resolver el problema, pero cada método tiene algunas desventajas. Aumentar el suministro de alimentos este año va a ser muy difícil, así que quizás se pueda reducir la demanda como una solución. Por ejemplo, aproximadamente el 10% de todos los cereales cultivados en el mundo se utilizan actualmente para producir biocombustible, y aproximadamente el 18% de todos los aceites vegetales se utilizan para producir biodiesel. La demanda de biocombustible se ha disparado recientemente, ya que muchos países de todo el mundo han intentado encontrar alternativas a los combustibles fósiles.
pero la producción de biocombustibles está teniendo un enorme impacto en la disponibilidad de alimentos en estos momentos. Según una empresa de datos especializada en agricultura, los recursos que se utilizan para producir biocombustibles podrían bastar para alimentar a 1.900 millones de personas. Esto significa que si dejáramos de utilizar biocombustibles, habría más comida para todos y menos posibilidades de una crisis alimentaria. Sin embargo, los animales consumen aún más que los biocombustibles. Por eso es que algunas personas piensan que deberíamos dejar de alimentar tanto a los animales. Lo piensan porque casi un tercio de todo el maíz que se cultiva en Estados Unidos se utiliza para alimentar al ganado. Lo mismo ocurre con el trigo en la Unión Europea. Si dejáramos de alimentar a los animales solo por un momento, podría ayudarnos a superar la actual crisis alimentaria. Sin embargo, esto también significaría que la carne y los productos lácteos costarían más en todo el mundo, lo que causaría muchos otros problemas. Ahora mismo no hay soluciones fáciles para esta situación. Entonces, como se ha podido ver a lo largo de este video, la guerra entre Ucrania y Rusia no solo está afectándole a ellos, sino que está dejando su marca en todo el resto del mundo. Tal vez sea muy pronto para saber con certeza qué es lo que va a pasar con las exportaciones, pero es seguro decir que si no se encuentra una solución pronto, la situación va a seguir empeorando para muchos lugares, en especial aquellos países que ya se encontraban atravesando una crisis antes del inicio del conflicto. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial, aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. No olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Gracias y un saludo muy grande.